Cordial saludo. En esta tercera entrega me permitirá explicar el título o valor denominado pagaré. Título que lo podemos definir simplemente como la obligación que una persona adquiere de pagar una cantidad de dinero a otro en un plazo estipulado. Entendida esta obligación como una promesa de pago incondicional o sin condiciones, además de la fecha de vencimiento. Partes. En el pagaré únicamente se desprenden dos partes. Primero, el otorgante, siendo la persona que realiza la promesa incondicional o se compromete a pagar la suma descrita en el pagaré. Por otro lado, tenemos al beneficiario, quien es el destinatario o la persona que recibe la suma prometida por el otorgante. En la regulación legal, para que este documento entre en la denominación de título valor y pueda prestar mérito ejecutivo, sigue comprendiendo los requisitos mencionados en el artículo 621 del Código de Comercio. Primero, la mención del derecho que en él se incorpora. Y segundo, la firma de quien lo creó, como en videos anteriores lo hemos indicado. En este caso particular, el pagaré tendrá sus propios requisitos en el artículo 709 del Código de Comercio, que estipula lo siguiente. Primero, la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Segundo, el nombre de la persona a quien deba hacerse el pago. Tercero, la indicación de ser pagadero a la orden o al portador. Y por último, la forma de vencimiento. El primer requisito, en palabras cortas, se explica en el compromiso adquirido de pagar cierta suma de dinero. En el segundo y tercer requisito, se debe plasmar en el documento el nombre de la persona a quien se le va a realizar el pago. En caso de ser pagadero a la orden, siendo necesario la cláusula que manifieste páguese la orden del sujeto en específico. En caso contrario, que no se determine a favor de quien se expida el documento, se omitirá la cláusula anterior o se plasmará páguese al portador, con lo cual se entenderá que se deberá pagar la suma acordada a quien tenga en su poder el título. En el último requisito, a través del artículo 711 del Código de Comercio, debemos remitirnos a la reglamentación de la letra de cambio, la cual nos presenta 4 formas de vencimiento o fechas en las cuales debe ser pagado el título. La primera es a la vista. Determina que su pago se debe efectuar al momento de presentarse el pagaré por parte del tenedor al deudor. Bajo el artículo 692 del Código de Comercio, indica que la presentación con vencimiento a la vista se hará dentro del año siguiente a la fecha de la creación del pagaré. De presentarse después del año, opera la caducidad y no podrá hacerse exigible el reconocimiento del derecho. Segunda, un día cierto, sea determinado o no, en este tipo de vencimiento desprenden dos formas. La primera, que es una fecha exacta en la cual se estipula el pago de la obligación, y por otro lado tenemos un día cierto que no sea determinado y se condiciona el vencimiento a la ejecución de un suceso para que sea exigible la obligación. La tercera, con vencimientos ciertos sucesivos. En este caso se acuerda el pago de la obligación en diferentes cuotas. Y cuarto, está el vencimiento a un día cierto después de la fecha de la vista. De esta manera, puede estipularse en el título una cierta cantidad de tiempo después de su creación en la cual se deberá pagar la obligación. De la misma manera se explica el vencimiento a un día cierto después de la vista, en la cual se establece un tiempo para que se pague la obligación al momento de ser presentado el pagaré por el tenedor al deudor para exigir su respectivo pago. La prescripción del pagaré. Como se ha mencionado en exposiciones anteriores, se debe tener muy en cuenta la prescripción del título, es decir, la extinción del derecho de cobrar o ejecutar el pagaré en este caso específico, donde el artículo 789 del Código de Comercio indica que el pagaré, al ser parte de los títulos valores, prescribirá a los 3 años a partir del día del vencimiento, es decir, la fecha estipulada por el otorgante para pagar la suma acordada. En cuanto a su elaboración, en el pagaré podremos encontrar diferentes formatos preestablecidos en los cuales únicamente deberemos diligenciar los siguientes datos: valor a pagar, fecha de pago acordada, intereses de haber, beneficiario, lugar de pago y firma del aceptante,
u otorgante, aclarando que por decisión del creador del título podrá optar por realizarlo desde cero, incorporando los puntos anteriores, diligenciando por obligación en el documento la expresión pagaré. Con esto concluimos la exposición del día de hoy. Agradezco la atención prestada.